Bien. Queridos hermanos y hermanas, vamos a comenzar este culto con un nuevo mes que se inicia. Vamos terminando otro y realmente el Señor nos ha acompañado hasta ahora. Sus misericordias han sido generosas con cada uno de nosotros y no podemos negar la presencia del Señor en nuestras vidas. También acabamos de celebrar algo importante, de conmemorar, ¿no es cierto?, por la gracia del Señor es que estamos acá, como dijo Martín Lutero, solo gracia, solo fe, solo escritura, solo Cristo. Y por esa gracia inmensa que nos ha regalado el Señor, es que estamos aquí congregados en su nombre. De otra manera diferente, pero no por lo mismo el Señor está en cada uno de nuestros hogares, en nuestros corazones, y qué bueno juntarnos una vez más, a alabar al Señor, a compartir unos con otros, a vernos nuevamente de esta forma que hemos aprendido, a vernos, a contactarnos y también a abrazarnos, aunque sea a la distancia. Así que vamos a comenzar este culto orando al Señor. Señor y buen Dios, te damos las infinitas gracias porque tú eres el Señor de nuestras vidas, porque tú has sido misericordioso con cada uno de nosotros, porque tú nos tienes a bien, Señor, y cada una de tus misericordias, Señor, ha sido derramada por tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú nos acompañas en esta hora. Te pedimos que todo lo que hagamos sea grato ante ti, Señor, nuestras alabanzas, nuestro corazón volcado, Señor, quizás en necesidad, Padre, para que tú la escuches, la tomes, Señor, y puedas responder en tu tiempo. También, Señor, te pedimos por la predicación de esta mañana, que tú bendigas, Señor, el pastor que trae tu palabra, para que realmente podamos nosotros también atesorarla, reflexionarla y ponerla en práctica. Gracias, Señor, por cada una de las personas que está reunida y los que se han de reunir, Señor, que tú bendigas grandemente cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús, amén. Y en esta ocasión vamos a adorar al Señor a través con nuestra hermana Judith, y le vamos a decir que al único que es digno de alabanza. Los invito a que en sus hogares puedan alabar, adorar al Señor con esta hermosa alabanza. Al único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder, al Dios y Padre eternal, invisible pero real, a Él hoy ministramos, al único que es digno de recibir, al único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder, al Dios y Padre eternal, invisible pero real, a Él hoy ministramos. Señor y Rey Jesús, adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti, te coronamos, Señor y Rey Jesús, te coronamos, Señor y Rey Jesús, adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti, consagramos todo nuestro ser a ti. Amén. Y seguimos alabando al Señor, porque Él es fiel a sus promesas y realmente
nos ha manifestado en el largo de nuestro recorrido en nuestra vida cristiana. Él ha sido realmente un hacedor de caminos. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Amén. Amén. Así es nuestro Dios, realmente milagroso, y el cual cumple sus promesas que nos ha prometido a cada uno de nosotros. Y en esta ocasión vamos a dejar a nuestro pastor para que nos salude, nos dé la bienvenida, y también si hay avisos, para que nos recuerde. Muchas gracias, hermana Ceci, por su dedicación y por la dirección de esta mañana. También queremos agradecer a Víctor Hugo una vez más por su esfuerzo y su dedicación en ayudarnos a conectarnos semana a semana. Gracias al Señor por ellos.
Queremos una vez más saludar a los hermanos y hermanas y amigos y amigas que se conectan de las distintas partes de, suena pretencioso, del mundo, y también a lo largo del país, gracias al Señor. Graciela, Eli, les recordamos siempre, nos da mucha alegría, mucho gozo poder llegar hasta ustedes semana a semana. Gracias al Señor por ello, gracias por la salud de Eli, que ha estado recuperándose mejor. Qué bueno verte semana a semana, Alfredo, nos llena de gozo ver tu rostro, tu cariño también, y recibe cariño nuestro, el cariño de tu iglesia, tus hermanos, para Nélida también. Agradecemos por poder llegar hasta el sur de nuestro país. No sé si está Catalina por ahí, pero llegamos hasta Coyhaique, y así, esto nos ha permitido la pandemia estar en Pitrufquén, en Los Lirios, y así otras latitudes, como nuestra hermana Inesita. La hermana Inés, una tremenda bendición para nosotros tenerla semana a semana, acompañándonos también en las reuniones de oración. Qué maravilloso es poder escucharla orar y orar e interceder por nosotros con esa pasión y también ese amor por sus hermanos que somos nosotros, y nosotros por ella también. Gracias al Señor. Hermanos queridos, seguimos esperando y tratando de superar todos juntos lo que la pandemia nos enseña, que no se sale solo de esto, sino que se hace no solo como comunidad eclesiástica, sino que como humanidad. Y en ese sentido, continuemos con los cuidados que nos corresponden, con fe, por supuesto, pero también una fe responsable que nos lleva a cuidar de nosotros y los demás. Así que, por lo tanto, mantengamos los protocolos que la autoridad sanitaria nos invita, cuidando de nosotros y de otros también. Y bueno, respecto a los recientes resultados del plebiscito que tuvimos la semana pasada, oremos por los nuevos procesos que vienen. Creo que necesitamos como nación, y así lo hemos manifestado o se ha manifestado por medio de las votaciones, la necesidad que hay de realizar cambios en nuestro país, y que estos cambios puedan ir en beneficio de todos y todas, que pueda por supuesto ser un Chile más justo, y particularmente para quienes más lo necesitan. Así que mantengámonos orando por las personas que van a participar en el proceso que viene, para que sean personas idóneas y por supuesto puedan velar por el bien común. Bueno, también, como ya lo mencionaba Ceci, celebramos un año más. El día de ayer celebramos la reforma, lo mencionamos la semana pasada, pero solamente recordar que en el siglo XVI, en Alemania, y en manos o mediante la gestión de Martín Lutero, quien recoge un espíritu reformador que acompañó a la iglesia, tal vez desde sus orígenes, siempre una iglesia que buscó, siempre un remanente que buscó ser pertinente y significativo en su contexto. Llega el minuto en que tuvo que hacerse físico, no con la finalidad de hacer una nueva iglesia, sino que de reformar o volver a la palabra, volver a Dios, y poder entonces traer paz y salud a todo el mundo. Esos son, entre otras cosas, los propósitos que tuvo la reforma. Y creo que nosotros no debemos quedar en el pasado solo como una conmemoración, sino que hacernos también la pregunta hoy, como iglesia, como institución, y también en forma individual, si nuestra manera de vivir, nuestra manera de hacer iglesia, nuestra manera de desarrollarnos, es significativa y pertinente en el contexto en el cual nosotros nos desarrollamos. Y de esa manera, vivir el espíritu de la reforma no como un hecho del pasado, sino que una invitación permanente a buscar y a unirnos a Dios en lo que Él está haciendo en cada uno de nuestros contextos y realidades. Seguimos, por supuesto, también como aviso, orando los días miércoles y viernes a las 20 horas. Continuamos orando por tanta necesidad, no solo personal, sino que también intercediendo por otros. Hay algunos que tal vez por distintas razones no pueden estar. Siéntase la libertad de enviar sus peticiones para poder tomarlas y orar los unos por los otros. Los jóvenes, los adolescentes, las adolescentes, los niños y niñas de nuestra iglesia tienen sus propias actividades también, y para que estén atentos a los horarios y el momento en que se han de reunir. Los días sábados, los jóvenes a las 19 horas tienen su reunión, se reúnen sábado por medio, así que también atentos a esa actividad que están desarrollando.
Y bueno, continuamos recibiendo nuestros aportes, todos y todas invitados a aportar para ayudar a la contribución y la extensión del reino de Dios. Tenemos hoy día, terminamos con este énfasis que tenemos la ofrenda misionera. Como iglesia participamos activamente año tras año en esta ofrenda y que va en directo beneficio de la extensión del reino y de nuestras misiones. Talagante, por ejemplo, que es una de nuestras misiones donde esta ofrenda tiene su destino ahí. Por lo tanto, hagamos nuestros aportes que vamos a reunir y vamos a entregar como iglesia, terminados en 20. Recuerde, si ponemos cada uno de nosotros o hacemos una transferencia por 1.000 pesos, le ponemos 1.020 pesos o 920 pesos, ahí cada uno verá cómo lo hace. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Todo aporte más o menos de esto es bienvenido. Tenemos y seguimos aportando a canastas familiares para ir en ayuda de hermanos, hermanas y amigos, amigas que conocemos que están con necesidad. Por lo tanto, nuestras ofrendas para el COVID, así se llama la ofrenda, las hemos terminado también ahora en 19. Así nuestra tesorera puede entonces separar los recursos que cada uno de nosotros aporta para ir en beneficio de las misiones, de la canasta familiar o las otras necesidades que con motivo del COVID vamos a aportar, y también, por supuesto, nuestras ofrendas y diezmos habituales que los aportamos fielmente cada mes. Bueno, eso en general son nuestros avisos. Atento al WhatsApp de la iglesia para ver las distintas cosas que van sucediendo. Sigamos entonces gozándonos de este lindo tiempo. Que el Señor bendiga a cada uno, cada una en esta mañana. Muchas gracias, hermana Cecilia. Cariño a cada uno de ustedes. Gracias, pastor, por las informaciones que nos ha dado también. Importante, como decía nuestro pastor, es recordar nuestra ofrenda misionera. Así, igual que Pablo, ¿no es cierto?, pudo misionar y pudo ir y llevar el evangelio. Hay otros que también están haciendo exactamente lo mismo, llevando el evangelio a lugares que quizás nosotros no podemos ir. Pero sí podemos apoyarlo con nuestras ofrendas, como decía el pastor, terminado en 20, y también para las personas que estamos ayudando en las necesidades, terminados en 19. Así que podemos, ahí aparece nuevamente para quienes no tengan la cuenta, para que la puedan visualizar y poder ayudar, ¿no es cierto?, en estas dos líneas que nos hemos propuesto, aportar a misiones y seguir aportando para la expansión del reino a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Es otra manera de adorar al Señor. Así que le damos las gracias a cada uno de ustedes y los que puedan aportar, que el Señor siga bendiciendo también con el trabajo a cada uno de nosotros. Y en ese mismo espíritu vamos a entonar una canción, un coro que habla de Te pido la paz. La vamos a hacer como oración. Después de terminar esta corito, vamos a pedirle a nuestro hermano Juan Manuel que nos lleve en oración. Hemos estado pidiendo en nuestras reuniones, hemos estado clamando y el Señor ha dado respuesta. Nos ha respondido con un sí, a veces con un no, o a veces con silencio o espera. Y en esa paciencia, ojalá el Señor nos ejercite para seguir esperando en Él la respuesta que tenemos a nuestras peticiones. Hermana. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero seguir con tu corazón. Yo quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para
Humillados, Señor, y bajando nuestro rostro en esta hora, Señor, reconocemos que tú eres nuestro Señor. ¿A quién más podemos acudir, Señor? Y te decimos, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificamos tu nombre hoy y siempre, Señor, dándote infinitas gracias, porque nos has demostrado, Señor, que en medio de esta tormenta, gran tormenta, Señor, ya un año de tormenta, que tú estás con nosotros, Señor. En esta tormenta global, pero también en la tormenta que sufre nuestro país, Señor. Hemos visto que tu gracia, Señor, y amor es real, Señor, y viva. Lo hemos sentido, lo hemos apreciado, Señor, porque hemos sentido que tu mano, Señor, nos sostiene. Hemos experimentado en nuestras vidas, Señor, como iglesia, Señor, como amigos en la fe, Señor, tus múltiples respuestas, Señor. Y son respuestas, Señor, que están apegadas, Señor, a tu voluntad, Señor, a tus propósitos, Señor. Como decía la tía Luna, Señor, hay algunos sí y algunos no, pero sabemos que tú estás orando una perfecta voluntad, Señor, tu perfecta voluntad. En ella, Señor, nos tomamos, Señor, y gracias por tu paciencia, Señor. Gracias por tu paciencia constante, Señor, sobre todo cuando los miércoles y los viernes, Señor, nos acercamos a ti de manera virtual, Señor. Y como niños, Señor, como niños llamando a su mamá, a su papá, Señor, derramamos todas nuestras necesidades, Señor. También nuestra búsqueda, Señor, por soluciones, Señor. Y tú nos respondes, Señor. Damos gracias por esos brazos continuos que tienes extendidos sobre nosotros y en especial por tu oído, Señor, que no se cansa de escuchar el clamor que tenemos continuamente. Pero, Señor, por sobre todo, te agradecemos todo lo que has hecho, Señor. Agradecemos lo que hace en nuestra comunidad de mantenerla viva, Señor, con una doctrina sana. Gracias por los pastores, Señor, por la dirección del equipo pastoral, Señor, porque siempre tu palabra es viva, eficaz, Señor, y nos enseña, Señor, y nos renueva cada día, Señor. Cuida a los pastores, Señor, gracias por ello, gracias por que nos podemos reunir, gracias por los que se conectan, también por los que no pueden estar por diversas razones, en especial los que tienen exceso de trabajo, Señor. Y sin duda, Señor, los miércoles y viernes, y así como en otra instancia, las necesidades son múltiples y las peticiones siguen, Señor, y queremos que tú las mantengas en tu presencia, Señor, y vayas dando respuesta según, Señor, tu tiempo. Hay mucha necesidad de problemas emocionales, depresiones, cánceres, Señor, enfermedades de todo tipo, problemas familiares, desencuentros, Señor, falta de trabajo, Señor, tantos problemas, conflicto entre vecinos, conflicto en el país, pero todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor. Sabemos también que con nuestra oración, Señor, te pedimos que ayudes también este proceso que va a haber en Chile, Señor, con la aprobación del plebiscito, para que haya buen discernimiento, Señor, para aplicar leyes, Señor, correctas, equitativas, Señor, y que vayan en el bienestar de todos. Y en especial, Señor, en la armonía de un pueblo muy dividido, Señor, un pueblo que busca el individualismo, Señor, en circunstancias que tú nos has llamado a vivir en comunidad, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque nos escucha y nos seguirá escuchando, Señor. Gracias, Señor, por este tu rebaño, Señor. Gracias porque estás con nosotros. Como decía la canción, consagramos y renovamos todo nuestro ser a ti, Señor. Y gracias porque permanentemente nos muestra el camino y abre el camino donde muchas cosas se han cerrado. Gracias porque tu Santo Espíritu está en medio nuestro. Gracias por los que están en diversas latitudes, Señor, conectados ahora en este hermoso culto, Señor, que lo dedicamos a ti y te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén. Ceci, no te escuchamos. Ahora sí. Gracias. Son algunos tecnicismos. Decía de que gracias al Señor porque Él siempre está pendiente de nuestras necesidades y no nos cabe duda que va a responder en su tiempo. A continuación vamos a pasar a la lectura bíblica de donde va a estar el sermón de esta mañana, así que la vamos a proyectar
para que la podamos ver y dar lectura a ella. La palabra de hoy día va a estar en Juan 4, del 1 al 26. Y la palabra dice así. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del territorio de Jacob, que le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó al lado del pozo y era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer samaritana y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tiene con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed jamás, viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho, no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni a este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos, pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Amén. Pastor. Muchas gracias, hermana Cecilia. Gracias por su lectura y por el énfasis que puso también en ella. Es distinto escuchar este relato con lectura de mujer. Tiene un significado especial. Bueno, tengan ustedes, por favor, sus Biblias a mano en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, versículo 1 al 26. Quisiera, antes de entrar en la predicación misma, mencionar que el Evangelio de Juan, dentro de muchas cosas que pudiéramos decir, está dirigido a una iglesia y a un grupo y conjunto de iglesias, probablemente ubicados en el Asia Menor, sector que fue bastante afectado estos días, dicho sea de paso, por este gran terremoto. Justamente en ese sector estuvo el epicentro. Entonces, para que nos ubiquemos un poquito geográficamente. Ahora, es una iglesia que está institucionalizada, es decir, hay jerarquías, tiene sus pastores. La iglesia primitiva se componía principalmente no por un único pastor, sino que varios pastores, por ahí después en el siglo II,
en adelante comenzó a haber un sistema un poco más piramidal y episcopal. No obstante, la iglesia estaba institucionalizada ya con sus conjuntos de pastores y también tenía sus diáconos, reuniéndose principalmente en los hogares, y también algunos de ellos estaban siendo perseguidos. Había distintas realidades que afectaban a la iglesia, tiempos de mucha incertidumbre, tiempos también de discriminación entre hermanos, considerando unos de alguna manera más espirituales que otros, o superiores por incluso haber sufrido el martirio, y despreciando a quienes tal vez habían tenido algún tipo de flaqueza, ya sea por persecución o porque también la vida se hacía difícil al abrazar el cristianismo. Cuando un creyente en el siglo I abrazaba a Jesucristo, lo hacía su Señor, inmediatamente implicaba oponerse al Imperio Romano. El Imperio Romano desde el siglo 50, 49, 50 en adelante, persiguió bastante al cristianismo y al judaísmo también. Entonces no era fácil ser cristiano. Muchos, por supuesto, claudicaban de la fe y después volvían a las iglesias, algunos de ellos, y obviamente eran motivo de vergüenza y avergonzaban a los demás hermanos. Por su parte, quienes habían sufrido el martirio se sentían en muchos casos con una autoridad superior, una autoridad moral superior y espiritual que lo hacía sentirse en un lugar de privilegio. Y eso producía fricciones y facciones en la iglesia a las cuales Juan escribe este libro. Y la literatura juanina también tiene esa finalidad, dirigirse a esta iglesia que tiene persecución, divisiones internas y varias problemáticas. Quisiera, considerando esto, considerando que los tiempos de aquel entonces fueron convulsionados y también los nuestros, por las distintas situaciones de violencia, de agitación política, social, una pandemia, que ya sería reiterativo mencionarlo semana a semana, pero que sin duda de una u otra manera nos afectan, nos producen cierta inestabilidad, o bastante inestabilidad tal vez. La pregunta que quisiera que nos hiciéramos todos y todas en esta hora es preguntarnos a cada uno de nosotros, ¿qué estamos esperando? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperas tú? ¿Qué espero yo? ¿Qué expectativa es la que tengo? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Me hago y invito a que cada uno de nosotros nos podamos hacer esa pregunta. ¿En qué búsqueda andamos o hemos andado? Hablar de Samaria o Samaria, en términos bíblicos, es hablar de un pueblo despreciado, discriminado y segregado por parte del pueblo judío. Ellos viven con esa manera de ser también, estigmatizados. Saben que son considerados inferiores por el judaísmo. Se ven a sí mismos como excluidos del pueblo de Dios, aun cuando se sienten parte del pueblo de Dios, son, por así decirlo, pueblo de Dios de segunda clase. Los judíos, por su parte, se sienten los únicos herederos de las promesas de Dios y nadie más. Son exclusivos, excluyentes, exclusivistas. Samaria fue la capital del reino del norte, lo que se conoció en su tiempo como el verdadero Israel. Sin embargo, producto de múltiples invasiones, luego de la separación del reino del sur y reino del norte, es decir, Judea, reino del sur, y el reino del norte, Israel, producto de múltiples invasiones, llegó a ser dominado por otros, y sus habitantes fueron dispersados o terminaron en el mestizaje. Al mismo tiempo, había sido controlada por distintos pueblos desde la caída del reino del norte. Los pueblos que lo habían poseído hasta ese tiempo habían sido 5 y actualmente estaban bajo la subyugación del Imperio Romano. Recuerde, 5 pueblos habían tenido el control sobre Samaria y ahora lo tenía el Imperio Romano. Sin embargo, pese a ello, mantuvieron la fe. Ellos seguían considerando el Pentateuco como su palabra, como su propia regla de fe y práctica. Seguían observando la ley. Mantuvieron la fe en Dios y la esperanza incluso en un Mesías al cual también ellos esperaban. La mujer samaritana, por lo tanto,
es una persona de carne y hueso con la que se encuentra Jesús y quien ha tenido una vida particular, muy particular, pero al mismo tiempo representa al propio pueblo samaritano. Aclaremos que no nos encontramos frente a una mujer de mala vida o de dudosa procedencia, sino que nos encontramos ante una mujer que ha sido repudiada en reiteradas ocasiones en un tiempo en que el varón tenía la potestad de, por cualquier motivo, desvincularse de la mujer. Ella lo había vivido en 5 ocasiones y actualmente, como dice el relato, está conviviendo con una persona que no es su esposo. Jesús, en este contexto que acabamos de leer por nuestra hermana Cecilia, desarrolla un diálogo bastante particular con ella. Un diálogo en el que él propone cosas. La mujer responde y pregunta. Sin embargo, Jesús no responde directamente, sino que va llevando la conversación hacia un fin. Primero consignemos que Jesús evita la confrontación en Judea con los fariseos. Su popularidad en el relato de Juan está en aumento y los fariseos han tomado conocimiento de ello. De esta manera, Jesús evita permanecer en Judea y en Jerusalén para volver nuevamente a Capernaum, a Galilea, cerca del lago. De regreso, él debe hacerlo por Samaria. Samaria significa el trayecto más corto entre Judea y Galilea. Generalmente se daban los judíos una vuelta más larga para no tener contacto con los samaritanos a quienes miraban con desprecio. Sin embargo, Jesús decide, ya sea por economía o por un proyecto en particular, lo más probable, decide pasar por Samaria. Hay textos bíblicos que dicen le era necesario pasar por Samaria, quiso pasar por Samaria o como tenía que pasar por Samaria. El texto no es claro en ese sentido, pero todo indica que Jesús tiene propósito y proyecto al circular por aquella región. Era el camino más corto, pero sin embargo Jesús no tomó el camino más corto simplemente por eso, sino porque dentro de su caminar también hay propósito. En el camino y producto del hambre, el cansancio, los discípulos van a comprar algunos víveres, alimentos, a el pueblo más cercano. Desde el pozo donde está Jesús al pueblo más cercano hay aproximadamente 800 metros a 1 kilómetro. Jesús se queda solo. Me llama la atención la cantidad de veces que Jesús se queda solo y hace cosas interesantes. En este caso Jesús se queda solo y producto de la sed también y del cansancio, lo cual demuestra su humanidad e identificación con la experiencia humana y con los seres humanos, se acerca al pozo, pero no a cualquier pozo, al pozo de Jacob. Era mediodía y estos datos parecieran ser irrelevantes. Sin embargo, al mediodía, cuando el sol está en su cenit, es decir, en su punto más alto, y tal vez cuando la radiación solar es mayor, cuando nadie sale a caminar en Medio Oriente, existe una mujer. Es una hora poco recomendable para ir a buscar agua, para salir y más aún hacerlo sola. Recordemos que la actividad de buscar agua era una actividad común realizada por las mujeres, pero lo hacían en comunidad. Varias de ellas, ya sea temprano o muy tarde, cuando se ponía el sol o cuando no hacía tanto calor, se acercaban y caminaban aproximadamente 1 kilómetro para buscar el agua y llevarla fresca día a día a sus hogares. Sin embargo, la samaritana, tal vez, por ser una mujer no solo repudiada, sino que también ella misma, en soledad, decide ir hasta ese lugar, no lo hace en compañía de otra mujer, sino que ella está sola. En ese contexto, entonces Jesús se acerca y decide romper los esquemas sociales, culturales y religiosos, tanto los propios como judíos, como los de aquella mujer. Para un lector informado, para los lectores de aquel tiempo, y para nosotros si somos suspicaces, podríamos entender entonces que el relato está lleno de simbolismos
que no son al azar, ni son solo descripciones del autor. Samaria, el pozo de Jacob, el terreno que Jacob había dado a José. Sicar, hablar de agua. Es decir, necesariamente se vincula con la historia del pueblo de Israel y por supuesto de los judíos. Es decir, no son tan distintos. El primer diálogo parte con la solicitud de Jesús de decirle a la mujer, dame de beber, que por supuesto rompe con las reglas establecidas y con mayor razón para un maestro judío. No debía por ningún motivo hablar un judío, ni menos un maestro, con un samaritano y menos con una mujer que está sola. Un samaritano para los judíos en aquel entonces era sinónimo, y perdonen la expresión, de un perro o un cerdo. El mismo Jesús en los evangelios sinópticos dice que no es justo que se le dé el alimento a los perrillos. Esa era la manera, y lo dice como de forma, como un eufemismo el texto bíblico, pero la manera que tenían de referirse no solo a los samaritanos, sino que a todos los no judíos en aquel entonces. De ellos no se podía esperar nada bueno, y solamente podían, por tanto, al igual que los no judíos, esperar nada más ni nada menos que la ira de Dios que estaba reservada para ellos. El texto nos dice nada en común. Judíos y samaritanos no tenían nada en común. Pero cuando uno lee el texto, y ese es el juego que hace, o la estrategia del narrador, es llamar la atención, ¿cómo que no tienen nada en común? Es extraño, porque según lo antes mencionado, tienen muchas más cosas en común de las que ellos piensan. Sin embargo, la dureza de su corazón, el espíritu exclusivista, ha hecho de los judíos mirar a toda la humanidad con desprecio y no dignos del amor de Dios. La mujer queda sorprendida de que este hombre judío, solitario, le pida agua para beber, simplemente que le hable. Para ella no es posible lo que él está pidiendo. No es correcto, va contra las reglas. Le importa también, como a muchos de nosotros tal vez, el qué dirán. Sin embargo, Jesús pasa por alto aquellas cosas. Ya lo ha hecho con los leprosos, ya lo ha hecho con los endemoniados, ya lo hizo con incluso los que estaban muertos, los intocables. Jesús se atreve a romper las barreras culturales, religiosas, para mostrar su amor y misericordia. Él habla con la samaritana, no le importa el qué dirán. Jesús no responde lo esperado, ni siquiera se refiere al tema, solo indica que si ella supiera que el que le habla y le pide agua, sería ella entonces quien le pediría a él que le diera el agua que permitiría saciar su sed para siempre. El pozo es un pozo que tiene 32 metros de profundidad aproximadamente. Es lógico para la mujer que al mirar a Jesús que no tiene nada en sus manos, no tiene un cántaro, no tiene tal vez una soga, no tiene un balde. Ella sigue mirando ante la invitación de Jesús los elementos materiales, como la soga, el balde, el cántaro, el agua. La profundidad parece imposible. La mujer sigue viendo entonces la imposibilidad de que Jesús le pueda dar de esa agua. Pero el lector sabe a lo que se refiere Jesús. Y nosotros sabemos de lo que Jesús está hablando. Es Jesús entonces, él mismo, es el agua, el pozo. Jesús es la fuente de agua viva que quiere entregarse y darse a sí mismo por todos y todas. La mujer recurre a su conocimiento y tradición. Jacob era su patriarca, lo mismo que para los judíos era Abraham, Isaac y Jacob. Jesús responde que ese pozo y esa agua no pueden saciar la sed profunda, íntima, de ella y por extensión de todos los samaritanos, y por qué no decirlo, de toda la humanidad. Al mismo tiempo, no solo la persona se sacia, sino que pasa a ser un manantial, del cual fluyen para otros ríos de agua viva, como dirá más adelante Jesús en Juan capítulo 7, versículo 35-37. La mujer
desea entonces tener esa agua. Es atractivo pensar en esa agua, pero sigue pensando en el agua material. Solo que no quiere ahora ir a buscarla y seguir teniendo sed. Ella dice que bueno tener esa agua para no tener que caminar día a día, ni sola, ni en la hora inoportuna, este kilómetro de ida y vuelta. Sin embargo, Jesús pone un segundo tema. Jesús le pide que si ella tiene interés en venir a buscar el agua, venga a buscarla con su esposo. Ella señala entonces, según el relato bíblico, que ella no tiene esposo, lo cual es verdad en cierto modo, y Jesús mismo lo reconoce. Recuerde ahora, 5 esposos has tenido, y el que actualmente tienes no es tu esposo. De la misma manera, tal vez, que 5 reinos, 5 pueblos, 5 potencias mundiales habían usado y abusado de Samaria, y el imperio romano que actualmente los poseía no era quien debía tener el control sobre ellos. Jesús revela ahora entonces su realidad y ella reconoce en él un profeta. Pero ella sigue con el prejuicio de ustedes y nosotros. El mismo prejuicio tal vez que estaba en la iglesia, a las iglesias a las cuales se dirigía el Evangelio de Juan. Ustedes y nosotros, el allá de Judea y el acá de Samaria. Su templo en Jerusalén y nuestro templo en el monte Gerizim. Pero Jesús derriba ese prejuicio, indicando que los lugares han de pasar y que no importa el lugar, ahora todos pueden adorar a Dios verdaderamente, es decir, en espíritu y verdad, por medio de Jesucristo, donde quiera que estén. Ya no hay templo, ya no hay etnia, ya no hay género. Todos y todas y en todo lugar pueden ahora adorar a Cristo, adorar a Dios. Se rompen las barreras culturales, se rompe toda barrera, se rompen los límites y se rompe también la discriminación. Ya no hay impedimento para que cada uno, cada una pueda tener un encuentro con Dios. También ya no hay una manera de mirar al otro con desprecio, con discriminación, con prejuicio. Ahora todos y todas pueden acceder en Jesucristo al Señor. La mujer responde significativamente diciendo que sé que viene el Mesías, recuerde, en hebreo, al cual llaman el Cristo, el griego, es decir, con un alcance universal. Ella también lo espera, y espera que cuando Él llegue, les aclare entonces todas las cosas. Y aquí termina maravillosamente esta parte del diálogo, porque continúa después, pero solamente quiero centrarme en esto. Sé que el Mesías nos revelará todas las cosas, el Cristo. Jesús le responde, ese soy yo. Yo soy el que habla contigo. Las búsquedas, los vacíos, la espera ha llegado a su fin. Quisiera terminar para responder nuevamente a la pregunta y para volvernos a preguntar, ¿qué estamos buscando? ¿A quién estamos buscando? ¿Cómo estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos esperando? Puede ser que en nuestra tradición, el prejuicio, nuestra etnicidad, nuestro género, nuestra pertenencia a un contexto, nos haga esperar cosas distintas. Nos haga esperar cosas distintas para otros. Tal vez no la gracia, sino la condenación. Esperamos, pero no sabemos realmente qué esperamos. De alguna manera todos esperamos algo. Y en ese esperar, muchas veces se nos pasa la vida esperando lo que nunca va a llegar. Buscamos saciar nuestra sed en pozos temporales y a veces en aguas que tienen un mal sabor. Otros tenemos el prejuicio o impedimentos que nos impiden buscar o ver que el agua está tan cerca que la podemos alcanzar, pero estamos ciegos a saber que el pozo y el manantial de agua, que es Jesucristo, está más cerca de lo que pensamos. Otros nos hemos resignado en la soledad, nos hemos subvalorado
y nos hemos autodeclarado indignos de ser queridos y ser amados por esta fuente de agua. Tal vez hemos experimentado como la samaritana también, el rechazo, simplemente porque no eres como otra persona espera, porque incluso tú mismo consideras que no estás a la altura de los cánones religiosos que dicen se debieran cumplir. Yo veo también a un Chile esperando, a un Chile embarazado con un cambio. Generalmente el cambio por el cambio implica esperanza, pero ¿será capaz una nueva constitución de saciar la sed más profunda de nosotros los seres humanos? Una sed que solo puede ser saciada por quien provee el agua de vida en todas sus dimensiones. Y no me refiero solamente a una salvación más allá de la muerte, sino que una salvación que comenzamos a vivir en el tiempo presente. Jesucristo es salud, es esperanza, es vida, es libertad, es gozo, es compañerismo, es término de la ceguera, es aceptación del otro, es compromiso social. El ser humano necesita justicia, necesita emparejar la cancha, necesitamos como país visibilizar a los que nadie ve, a los pobres, a los niños, a los huérfanos, a nuestros ancianos. Necesitan ser ayudados por la sociedad, pero por sobre todo necesitan al único que puede cambiar su sed, para no volverla a buscar en pozos temporales, cuyas aguas son difíciles de sacar. Todos y todas necesitamos, finalmente, a Jesús. Y si hemos conocido a Jesús, al Mesías, al Cristo, quiero decirle a cada uno de nosotros y decirme a mí mismo que podemos saciar toda nuestra sed una vez y para siempre. Si hoy tiene sed, si hoy algo le falta, si hoy algo me falta, es un día oportuno para pedir a Jesús que nos dé de beber de su agua, que nos dé de beber de sí mismo. Podemos recurrir a este manantial, es decir, no es un pozo que se seca, es un manantial que fluye, agua fresca, no es agua detenida, es agua que fluye, agua que corre por nosotros y a través de nosotros también para los demás. Jesús es la fuente de vida y está disponible y dispuesto para que podamos beber de él. Ya no busque más. Su búsqueda ha llegado a su término. Jesús dijo: yo soy el que habla contigo. El yo soy el que habla contigo está disponible y dispuesto para todos y todas el día de hoy. Bebamos de Jesús. No bebamos de cisternas y aguas estancadas. Bebamos del manantial de alegría, gozo, de esperanza, de solidaridad, de aceptación, de amor, de contención, de gracia, que es Jesús para todos y todas, y también brindemos a Jesús, a un país, a una nación, a un mundo que tiene sed, y una sed que solo puede ser saciada por Jesucristo. Les invito a orar. Padre, vivimos con muchos anhelos. De alguna manera decimos siempre que los recursos son limitados y las necesidades son infinitas. Somos una fuente inagotable de necesidades como seres humanos, Señor. Padre, y a veces la vida se nos pasa esperando que sea un elemento externo el que pueda, Señor, saciar, completar, hacer plena nuestras vidas. Señor, estamos buscando a veces en pozos profundos, en pozos que nos producen cansancio, en aguas estancadas, Señor. ¿Cuántas de nuestras búsquedas, Señor, son meras ilusiones y espejismos en el desierto? Mientras más caminamos, más se nos alejan esas fuentes, Señor. Y así se nos pasa la vida. O a veces también, estando tan cerca del agua, Señor, esperamos beber otras cosas. Que en esta hora, Señor, podamos comprender cada uno de nosotros y que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas. Que, Señor, tú has estado siempre ahí. Que tú no te has movido, Señor, y estás siempre esperando. No como pozo de aguas estancadas, sino como un manantial de vida. Y que da vida. Y que nos permite a nosotros también
fluir, Señor, y que de nosotros fluya agua viva también. Padre, revitaliza nuestras vidas sedientas y cansadas. Que este agobio de la pandemia, Señor, y este cansancio del año que ya nos pesa, pueda ser renovado en nuevas fuerzas, Señor. Oramos por los desesperanzados de nuestro país. Oramos por los que tienen tal vez falsas ilusiones. Oramos por los que tienen o por los que tenemos expectativas tan altas, Señor, y que podemos sufrir una tremenda desilusión. Ayúdanos a vivir en esperanza, sabiendo que la esperanza eres tú, Señor. A contribuir también cada uno de nosotros en un Chile mejor, en un Chile más justo. A no ser apáticos con la realidad, a no abstraernos de la realidad, a informarnos de lo que pasa, Señor, y a contribuir en lo mucho, en lo poco, en el rol que nos corresponde en la sociedad. Pero que sea un fluir de tu agua, Señor. Oramos, Señor, en esta hora por quien está cansado de la vida, por quien ve el futuro incierto, para que sepamos, Señor, que solo tú y no otro eres la fuente, Señor, que sacia todas nuestras sedes, todo el hambre que tenemos, y que toda búsqueda tiene un mismo destino, que es Jesús de Nazaret. Señor, que en esta hora podamos tener un encuentro contigo, un reencuentro contigo. Que cada uno de nosotros pueda, por medio de tu Espíritu Santo, percibir, Señor, la cercanía del agua que se ofrece y se da libremente, que no tiene prejuicios para recibirnos, que para el cual nadie es despreciable, ninguno es demasiado corrupto para ser alcanzado por ti, ninguno es indigno, sino que todos somos hombres y mujeres, y todos y todas, incluso sin distinción de género, somos amados por ti. Gracias porque tú, Señor, en la samaritana también, aceptas a los que nadie acepta. Estás con los que están solos y solas, con los marginales. Gracias por tu amor infinito, Señor, que nada ni nadie nos puede entregar ni manifestar como el amor que tú nos das. Gracias por tu ternura. Gracias por tu solidaridad con el ser humano, con cada uno de nosotros. Y gracias también porque nunca te cansas de buscarnos una y otra vez, de sentarte junto a nosotros para ofrecernos agua. Déjanos beber, Señor, de tu agua, para saciar la sed, la distinta sed que podemos tener. Gracias por Jesús, por medio de quien oramos. Amén. Gracias, hermana Cecilia. Amén. Gracias, pastor, por su predicación. Realmente nos llama a acordarnos, ¿no es verdad? Cuando nosotros nos acercamos al Señor, tampoco Él tuvo prejuicios de pedirnos nada, sino que nos acogió con los brazos abiertos. Y el mundo necesita a Jesús, y quizás muchas las demandas hoy día, si las personas conocieran al Señor, y Él puede cambiar las vidas, puede traer justicia, porque este Dios no solamente lo podemos adorar al Señor, sino que a nuestros iguales. Y lo mismo que queremos para nosotros, vamos a querer para nuestro prójimo. Entonces, en esas circunstancias, nuestra ciudad, nuestro país está muy necesitado del Señor. Ha puesto su fuerza en el consumismo, en el dinero, y eso no ha saciado sus ansias de querer más, ni que su espíritu esté vacío. Hay un vacío, dice, que tiene el ser humano. Cuando el Señor sopló aliento sobre la vida de Adán y Eva, también quería un contacto con la humanidad. Y ese contacto a veces se ha ido perdiendo.
por la individualidad de las personas. Así que gracias, pastor, porque el Señor siempre está ahí para darnos, para acogernos y para dar nuevamente de su agua para que no tengamos sed y podamos seguir caminando junto a Él, porque Él no nos va a dejar. A veces somos nosotros que nos alejamos, pero el Señor siempre caminará a nuestro lado. Y para ir concluyendo en esta ocasión, y para, como decía el pastor, recordar también lo que de Lutero, él compuso un himno que es Castillo Fuerte. Y vamos a entonarlo también en esta ocasión. Hermana Judith. Vamos a esperar que nuestro hermano ponga la letra y cantemos juntos al Señor. Amén. Para ir concluyendo esta reunión, te queremos dejar invitado también cordialmente a nuestras reuniones los miércoles y el próximo domingo. Y la bendición final, allá que está en Números, que lo dijo Aarón a su pueblo. Y decía, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti
y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros y que nos dé una semana caminando junto a Él nuevamente. Gracias. Y pueden abrir sus micrófonos para saludarse. ¿Algún cumpleañero o cumpleañera? ¿Quién echa el agua? Va a estar Lemita, esta semana está Lemita. Sí. Yo por la pandemia adelanté mi cumpleaños. Es que justo después de la Navidad, entonces para que no haya aglomeraciones con las compras de regalos. No, pero ya estamos fase 4 ya. Muy bien. Oye, yo estuve de cumpleaños el otro día. ¿Cierto? No le hemos cantado porque no estaba el domingo Pero es que pasado. este año no vale, pues si no. Este año no cuenta. Sí. No importa si es para compartirle nomás que cumplí 69 años. ¿Tanto? Así es. Así es. ¿Verdad que el viejito con barba? ¿Cómo era? Ahí está. El viejito con barba. Me decían el Tata. Oye, La Paulita Yun también estuvo de cumpleaños hace poquito. El 24. ¿24? ¿La Paula? ¿Se quedó congelado Yun o no me quiere contestar? El pelo, es que se sacó el cintillo. ¿Tiene el pelo del pastor Sun Yun? Claro, se sacó el cintillo recién y quedó la escoba ahí. Yun estuvo la Paulita de cumpleaños el 24, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno, tenemos cumpleaños atrasados. Ya, pues cantemos. Cantemos todo el cumpleaños atrasado. Al pastor, a los cumpleaños atrasados, al pastor Guillermo. Al viejito con barba le vamos a cantar. ya. Yo también canto, para todos. Sí, pues, también. Otro año mejor, bendiciones muy ricas en Cristo el Señor. Y que se vaya preparando la Emma. ¡Bravo! Tiene que Feliz ser cumpleaños, la Emma el domingo compañeros. para que sople la vela.